Me llamo Arnaldo Fernández Arias Rivera y nací en Barcelona, España, hace muchos años. Cuando tenía 6 años marché a Madrid con mi madre y mi hermano porque mi padre había muerto en Barcelona y estuve en un colegio para huérfanos de periodistas donde recibí allí en Madrid una educación y finalmente conseguí la licenciatura en Ciencias Químicas. Entonces, en ese tiempo, durante el tiempo que yo estuve enseñando también en la Universidad Complutense de Madrid, estaba enseñando química, allí Dios me llamó para servirle. Y bueno, recuerdo también por otro lado, perfectamente el día de mi bautismo en Madrid, en mayo de 1969. El versículo bíblico que escogí entonces fue de la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, que llegó a ser profético para mi propia vida, en la que la palabra de Dios ha sido ciertamente viva y activa en muchos aspectos. En mi primer libro, Más allá de la coincidencia, cuento historias cortas de respuestas a oraciones en mi propia vida durante mi ministerio por más de 45 años, principalmente en países restringidos en donde los cristianos son presionados y atacados y encarcelados y torturados e incluso matados por su fe en Jesucristo. Es autobiográfico y trato de demostrar al lector en el libro que las intervenciones de Dios que me han ocurrido durante estos años de ministerio no han sido meras coincidencias, sino más allá de la coincidencia. En este segundo libro, Viva y Activa, quiero plasmar algunos de los mensajes que he ido recibiendo del Señor y que han sido el resultado de mi propia experiencia en muchos de los viajes a más de 30 países del mundo, donde el Espíritu Santo me ha dado inspiración en mi cama, en mi despacho, en un tren, en un coche o en un avión, y que se tradujo en su día en un mensaje para la Iglesia. No son sermones necesariamente teológicos o complicados, aunque sí bien bíblicos y están salpicados con historias que espero que sean estimulantes para el lector y de inspiración para su alma. Algunas historias de las que cuento en mi primer libro y otras que no he contado aún, ahora las narro en el contexto del mensaje para ilustrar el punto que quiero enfatizar. Si ya las conoces o has leído mi primer libro, me alegro porque entonces sé que lo has leído y puedo entonces volver a ser de inspiración para tu vida. Si no, es mi deseo que sirvan para apercibirte aún más de la realidad del mundo espiritual en el que estamos inmersos, pero que a veces perdemos dicha percepción y hemos de estimularnos los unos a los otros con estas experiencias. Ciertamente muchos de estos mensajes serán muy familiares para el lector, incluso me encontraré predicando a los convertidos. Sin embargo, pido a Dios que algunos detalles, pensamientos o historias personales en los que no se había pensado antes pudieran ser de ayuda espiritual. Algunos mensajes se ajustarán más a unos que a otros, pero espero que alguno le sea de ayuda al lector. Yo también estuve traduciendo el curso Alfa del inglés al castellano
y el curso para matrimonios Alfa. Y hemos estado haciendo cursos, tanto de curso Alfa como cursos de matrimonios, mi esposa y yo, y hemos llegado a también dar entrenamiento a muchas parejas para que ellos puedan hacer el curso. Nosotros hemos tenido una iglesia pequeña en nuestra casa durante el tiempo que vivimos ahora por más de 20 años en Anglés, que es un pueblecito de Girona. Y mi esposa Shona y yo vivimos allí y tuvimos una pequeña iglesia en el sótano de nuestra casa, que le llamábamos la caverna, donde podíamos tener reuniones y gente del área podía venir, tuvimos algunos bautismos, etc. Ahora mismo estoy dedicado por completo a las misiones internacionales. Somos parte del grupo de Buenas Noticias, que es una confraternidad de iglesias aquí en España principalmente. Y entonces estamos en la Mesa Misionera Nacional, tanto Shona como yo, con otros pastores y estamos haciendo viajes sobre todo a partes de países del Mediterráneo, donde hemos llamado puentes de vida esto, y también a otros países como Cuba y otros como Ecuador y Colombia, etc. En el capítulo primero tenemos el tema la percepción de la presencia de Dios. Hoy en día mucha gente habla de percepción económica, percepción europea, percepción del tercer mundo, etc. La razón de esto es porque la gente necesita concienciarse, apercibirse de ciertas situaciones, gentes, pueblos, etc. Nosotros los cristianos deberíamos tener una mayor percepción de Dios. Tendríamos que estar bien apercibidos de la presencia de Dios en un mundo donde la gente está más familiarizada con el mundo terrenal que del espiritual. Hay muchos cristianos que asumen que la presencia de Dios está ahí como dice la Escritura. Sin embargo, la verdad es que han perdido el sentido de su presencia, un sentir que tenían fuertemente al principio de su conversión o cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué a veces no sentimos su presencia y otras sí? Hay claves en la Escritura para ello. Moisés hablaba con Dios cara a cara y nos dice la Escritura que Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No nos envíes si tu presencia no va con nosotros. En los Salmos dice: me llenas de gozo en tu presencia. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Muchas veces oramos: gracias Señor por tu presencia con nosotros en esta reunión, que es verdad, pero ¿realmente la sentimos? Otras veces decimos: gracias por tu presencia, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Que es una verdad bíblica, pero ¿realmente sentimos esa presencia? Algunos parecen haber perdido el contacto con Dios y lo sobrenatural, y creo que hay razones en la Escritura que nos muestran cómo se puede estar espiritualmente ciego e insensible a pesar de que su presencia sí que está allí. Si investigamos estas razones, podremos entonces rectificar, si fuera el caso, y así poder otra vez ver y percibir la presencia de Dios, en vez de permanecer ciegos e insensibles espiritualmente. George Otis, un hermano que Dios ha usado para informar y enseñar sobre la guerra espiritual, dice en uno de sus libros: necesitamos ver lo sobrenatural como realmente es, no como aparenta ser.
Las falsas apariencias, la falta de percepción espiritual, la sordera espiritual a la voz de Dios, etc. Todo esto contribuye a que no tengamos una verdadera percepción de su presencia en cualquiera de sus formas, viendo, oyendo, sintiendo, experimentando. Quizá damos por hecho o por supuesto muchas cosas que no deberíamos y mucho menos la presencia de Dios. Para preparar la escena de estas historias bíblicas, imaginemos a dos personas en el mismo lugar, al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Uno está apercibido de la presencia de Dios, el otro no. Muchos dicen, por ejemplo, después de una reunión, ¡qué reunión más aburrida! No podía esperar para que el predicador terminase. Sin embargo, el de al lado dice, ¡qué reunión tan fantástica! He sentido la presencia de Dios como nunca. He tenido un nuevo encuentro con Dios. ¿Cuál es la diferencia? La percepción espiritual de uno y la ceguera del otro. Quizá el Espíritu Santo pueda indicarnos una o varias de estas circunstancias en donde tendremos que esmerarnos y cambiar de actitud para poder recobrar la visión espiritual que pudiéramos haber perdido. Miremos a la Escritura y miramos en el libro de Números, capítulo 22, versículos del 21 al 35. Esa es la historia de Balaam. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Y mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarle pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró en la tierra. En segundo lugar, vemos el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 14 al 17, el siervo de Eliseo. Dice así, el rey envió allí un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 2 personas, un profeta y el siervo en el mismo lugar.
al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Uno está percibido de la presencia de Dios, el otro para nada. Eliseo vio el ejército del Señor rodeando a los ejércitos del enemigo. Su percepción espiritual fue mejorada y aclarada cuando por fe Eliseo pidió que así fuese. ¿Tienes tu percepción espiritual de la presencia de ángeles? No solo aquellos de los que nos narra la Biblia, pero los que hoy en día también han sido enviados para servir a los herederos de la salvación, como nos dice en la epístola a los Hebreos. A nosotros, que creemos en ellos, según las Escrituras, los ángeles nos protegen y nos guían. Durante la Guerra Fría, detrás del telón de acero en los países comunistas, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Ocurrió una noche oscura en las afueras de Praga. Los cortes y restricciones de energía en esos días eran notorios y solamente la luz de la batería de la furgoneta era de fiar. Teníamos un cargamento de Biblias considerable y un nombre y una dirección para entregarlas. El problema era grande, ya que las calles en checo estaban escritas en un idioma completamente extraño al nuestro y nos habían dado, juntamente con las Biblias, una idea general en dónde podríamos encontrar esa calle, allí en Praga. Y sin embargo, era pasada la medianoche, allí estábamos aparcados en una calle extraña con una furgoneta extranjera y las luces apagadas. Empezamos a orar para que el Señor hiciera algo, y rápido. De repente una llamada en la ventanilla de la furgoneta. Un hombre con una gabardina con el cuello subido. ¿Están perdidos?, me preguntó en perfecto inglés. Mis pensamientos lógicos inmediatos eran que ya estábamos pillados por la policía secreta. Por otro lado, mi intuición espiritual me decía que quizá esa era la respuesta a nuestras oraciones. Así que decidí arriesgarlo. ¿Conoce esta calle? Sin decir el número o nombres, por favor, le pregunté en inglés. Sí, respondió dándome detalles específicos. Puse mi linterna en el mapa de calles de Praga que tenía encima del volante. Ah, sí, ahora la veo, dije. Cuando levanté mi cabeza para darle gracias, ya no estaba allí. Miré a un lado, miré a otro. Delante, detrás, se había esfumado. Siempre he creído que era un ángel del Señor enviado en ese preciso momento tan peligroso para asistirnos en esas peligrosas circunstancias y así poder entregar la carga preciosa que transportábamos. Así pues, la segunda conclusión de esta historia es: el temor nos ciega, pero la fe nos da visión. En tercer lugar, voy a leeros un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34, Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tenéis al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». De este hablaba yo cuando dije: «Detrás de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo». Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descendiendo y permaneciendo en él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios». Muchas personas vemos aquí en el mismo lugar, al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Uno está apercibido de la presencia de Dios, el resto para nada. Juan podría haber estado aburrido con esa rutina, día tras día, bautizando gente y diciéndole que hicieran obras dignas de arrepentimiento.
Sin embargo, Juan tenía un sentido de expectación por el Mesías. Había recibido una palabra específica y esperaba fielmente. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. En cuanto Juan vio a Jesús, no tuvo dudas. Se dio cuenta de quién era, no por su túnica blanca, ojos azules y pelo largo rubio, como muestran algunas películas americanas, sino por la unción que había en él y que Juan pudo discernir. Muchos han sido llenos del Espíritu Santo, pero sus vidas cristianas a veces no muestran esa permanencia del Espíritu Santo en sus vidas, que se precisa para que, como Jesús, para ser reconocido o discernido espiritualmente por otros como un hijo o hija de Dios. A veces nosotros, después de un periodo de la luna de miel con nuestra experiencia espiritual, o después de un tiempo con la iglesia, nos aburrimos y lo que era emocionante puede llegar a ser una rutina. Cuando nos reunimos con otros creyentes, ¿hay en nosotros un sentimiento de expectativa o simplemente asistimos a otra reunión? Es sorprendente cómo las personas con falta de sensibilidad espiritual son incapaces de discernir la presencia de Dios, incluso cuando está presente en una reunión de manera especial, y sin embargo es detectada por aquellos que tienen ese sentimiento de expectativa y saben esperar. Así pues, la tercera conclusión de esta historia es: la rutina nos ciega, pero la expectación nos da visión. En cuarto lugar, tenemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículos 51 al 60, la muerte de Esteban. Tercos, duros de corazón y oídos, vosotros sois iguales que vuestros antepasados, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo habéis traicionado y asesinado vosotros, que recibisteis la ley promulgada por medio de ángeles, y no la habéis obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban exhortó a los judíos porque siempre resistían al Espíritu Santo. Entonces él tuvo una visión. Así que, una vez más, allí había muchas personas en el mismo lugar, al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Uno estaba apercibido de la presencia de Dios, el resto para nada. Lo que ocurrió fue espectacular, ya que Jesús estaba levantado a la diestra de Dios. Normalmente Jesús está sentado a la diestra de Dios. Este era un caso especial, ya que Jesús había levantado de su trono para recibir al primer mártir de la iglesia, Esteban. La palabra nos dice examinarlo todo y retener lo bueno. En este sentido, tenemos el derecho de probar, examinar las cosas relacionadas con el Espíritu Santo.
Sin embargo, lo que no podemos hacer es contristar al Espíritu Santo con críticas sin fundamento o con nuestra percepción humana en vez de la espiritual. El compromiso espiritual a veces nos lleva a pagar un precio muy alto si de verdad amamos más la gloria de Dios antes que la gloria de los hombres. Fue durante la Semana Santa en 1982. En aquellos días Albania se enorgullecía de ser el único país del mundo que se declaraba ateo en su constitución, en donde el marxismo-leninismo se practicaba en toda su pureza. Enver Hoxha, el dios líder de Albania, era reverenciado por su pueblo y había cerrado las fronteras a cal y canto con el resto de los países, pero el resultado es que también era el país más pobre de Europa. A pesar de ello, mi amigo y también profesor Michael Pollard y yo habíamos decidido ir a Albania a proclamar al Señor Jesucristo como pudiéramos, en un país donde el ateísmo es enseñado desde la infancia. Mi amigo Michael Pollard, que desde los años 1960 había estado viajando cada año al este de Europa con su esposa Joe y a veces con sus hijos, fue asesinado en 1997 en un parque en Nyíregyáza, en Hungría, por un grupo de 3 jóvenes que querían robarles en su furgoneta. Vinieron con barras de hierro, Michael se resistió y le golpearon hasta matarle. Su esposa Joe fue también herida de gravedad. Esta vez no llevaban a los hijos, pero sobrevivió. La pérdida de mi amigo Michael fue un duro golpe para muchos amigos, de muchos que conocíamos a Michael de mucho tiempo y sabían la obra de dedicación que tenía hacia la iglesia perseguida. Murió en el campo de batalla, como los soldados comprometidos al servicio del Maestro. Nunca olvidaré el viaje que hice al país de las águilas, Albania, con Michael Pollard. Ahora él está ciertamente volando y flotando a gran altura en los cielos con su Señor. Muchos cristianos hoy en día hacen como los judíos de entonces, resisten al Espíritu Santo, son duros de cerviz. ¿Estamos resistiendo de alguna manera la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Estamos obedeciendo al Señor en lo que nos piden estos días, aunque haya que pagar un precio alto como Esteban y mi amigo Michael Pollard pagó? Si no lo hacemos, estaremos tan ciegos como aquellos judíos que eran duros de cerviz, tercos de corazón y oídos, y no entenderemos ni veremos las cosas espirituales. Así, la cuarta conclusión de esta historia es: resistencia al Espíritu Santo nos ciega, obediencia a sus impulsos nos da visión. En conclusión, preguntémonos si alguna de estas razones, y hay muchas más, podrían ser las que nos ciegan espiritualmente para no tener la percepción de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Es la obstinación? ¿Es el temor? ¿Es la rutina? ¿O la resistencia al Espíritu Santo? Este ha sido el primer capítulo del libro Viva y Activa. El segundo capítulo que voy a narraros será la alerta súbita del Espíritu Santo. Y allí os contaré algunas de las experiencias que el Espíritu Santo me ha alertado en mi vida y veremos cómo, si estamos alertas a su voz, veremos cómo podemos ser usados por Él más efectivamente. Que el Señor os bendiga.